Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Andrés Antonius, Hernán Gómez y Juan Pardinas, vamos a analizar para qué sirven las campañas negativas. Luego vamos a tener nuestra tradicional mesa de debate con jóvenes que militan en los tres principales partidos políticos del país: PRI, PAN y Morena. Vamos a discutir con ellos cómo van las campañas electorales. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy comenzamos debatiendo el tema de la semana sobre las campañas negativas. ¿Son efectivas? ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Son moralmente aceptables? En fin. Por cierto, que el INE acaba de tomar una decisión polémica al permitir que la Asociación Privada Mexicanos Primero mantenga en el aire un spot en el que 5 niños simulan a los candidatos presidenciales y hacen referencia al tema de la educación pública en el país. La Constitución prohíbe la compraventa de publicidad en radio y televisión para influir en preferencias electorales. Y bueno, pues es parte también de este debate. Un debate muy interesante, un debate que vamos a tener esta noche con Andrés Antonius. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. El señor Juan Pardinas. Juan, Ciudadanos. Ya se te extrañaba, ya empezamos a recibir tweets de que si ya habías tirado la toalla. No, aquí sigo. ¿No? Bueno. Y Hernán Gómez, ¿cómo estás, Hernán? Leo, buenas noches. Bueno, hay mucho de qué hablar con el tema de las campañas negativas, pero déjenme empezar con esta decisión del INE del spot de los 5 niños de Mexicanos Primero. Yo tengo que decir que yo tengo una postura muy clara, tan clara como que pedí un juicio de amparo para ampararme en contra de esta ley que yo creo que contraviene la libertad de expresión. Creo que tú también firmaste ese amparo, ¿no? Yo ahí tenía mis diferencias. Se amparó del amparo. Sí. Yo creo que es terrible para la democracia mexicana que a los ciudadanos no nos permitan comprar spots de radio y televisión para hablar de política. Se me hace discriminatorio. Hernán, tú seguro estás a favor de esa prohibición, ¿no? No, mira, creo que el tema no es... A ver, creo que no hay que enfocar el tema, Leo, como un asunto de solamente de libertad de expresión. Es decir, yo creo que... Y seguí con mucho cuidado la discusión que tuvieron ayer en este mismo espacio. Y creo que la idea de que la izquierda está en contra de la libertad de expresión o está a favor de la censura es una distorsión. Me parece que el tema, más que de libertad de expresión, es de equidad en el acceso a los medios de comunicación. Si se permite que quien tiene dinero tenga más acceso a medios, a espacios en los medios, pues generamos un desequilibrio grave en la contienda. Yo creo que la postura auténticamente liberal sería que el acceso a los medios sea equitativo para que, igual que desde una óptica liberal y democrática, decimos una persona, un voto, pues que algo así rija en la voz. Es decir, que la deliberación pública no sea controlada por ciertos grupos que tienen capacidad de pagar, pero que no se beneficie desproporcionadamente a los grupos que tienen capacidad de pagar. Y esto me remite al famoso fallo de 2010 de la Suprema Corte de Estados Unidos de Citizens United, que me parece que es... Pero me parece que es un caso que hay que traer otra vez a la discusión, porque... A ver, lo que dice Citizens United versus, creo que es Hillary Clinton, si no me equivoco. No, es versus... Bueno, no importa, es... la Comisión Electoral. Dinero... We don't remember. Dinero es discurso. Pues sí. Y que restringir el dinero privado en las campañas electorales es restringir la libertad de expresión de aquellos que tienen dinero. Y companies are people too.
Un poco también decía que Y- las empresas tenían los mismos derechos que los y ciudadanos. además de esto hay un tema de la transparencia de los recursos. Es decir, creo que la ciudadanía tiene derecho a saber de dónde salen Eso sí, los estoy de recursos acuerdo. para financiar. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos hay total transparencia de quién financia a quién. Creo que la experiencia de 2006, Leo, dejó un precedente ¿Aquí o allá? importante en Porque México. es que les enoja que Eh, los empresarios hayan dicho que López Obrador es un peligro para México. ¿Acaso los empresarios no tienen el derecho de decir eso? Venimos de una experiencia en 2006 muy funesta. Sí, ya. No, no, Gracias por venir. Buenas No, no, no. noches, con Exacto, permiso. gracias por Nosotros venir. nos vamos pero- porque los veo Lo muy, que, muy bien. lo que vimos en 2006, Leo, fue grave. Es decir, había spots en televisión donde se decía que Andrés Manuel, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, había triplicado la deuda, cuando la deuda en términos nominales creció 34%. ¿Pero por qué no contestaron? Es que ese es el bueno, tema, pues, la ley ya establecía una prohibición en 2006 y el y el IFE entonces se tardó un mes en resolver ese caso. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo en esta campaña, lo que está haciendo López Obrador y Morena es, pues, no bajar la guardia y tratar de marcar un poco la cancha y decir que cosas como las que sucedieron en 2006 no vuelvan a ocurrir y que el dinero y que no haya, digamos, dinero de privados, que son los que más pueden financiar spots de ese tipo, porque los ciudadanos de aquí de la esquina no tienen esa capacidad o los trabajadores de una cooperativa Sí tienen, los campesina no sindicatos. tienen Bueno, la yo posibilidad ya, de financiar. si un no, spot. yo me voy a enganchar con Hernán y no Nos los voy a vuelves a dejar invitar a ustedes. tu programa. Sí, Tú que eres exacto. liberal, pero más estatista, ¿qué opinas? Soy liberal, pero a mí sí, la verdad, ahí la democracia de Estados Unidos no me merece ningún respeto ni admiración. O sea, lo que veo y la influencia del dinero en el debate político es algo que no me gusta. Tuvo más dinero Hillary Clinton que Donald Trump, ¿eh? Está bien, perfecto. No me gusta. O sea, y sobre todo allá es un país que tiene instituciones sólidas. Aquí somos con instituciones muy frágiles. Y deja tú el dinero de distintos sectores que participan en la economía legal. A mí me preocupa el dinero de sectores que practican. Ah, no, sí. Y eso, o sea, perfectamente puede pasar en este país. ¿Qué me gustaría a mí? Que hubiera mucho más debates, que hubiera menos spots y mensajes un poquito más largos, pero que no fuera un bombardeo intenso, como es el modelo británico, que te pasan una franja, lo que le llaman la franja de publicidad electoral, donde les dan 5 minutos a los candidatos para elaborar una idea. En 30 segundos realmente no puedes decir mucho más allá del lugar común. Entonces, sí replantearía el modelo, pero a mí la estrategia de Estados Unidos, creo que no hay otra democracia avanzada en el mundo que les copie, que tenga esta visión de que el dinero es una manifestación de la libertad de expresión, se replique en lugares como Alemania, como Inglaterra, democracias a las que aspiras un poco a parecerte. Una vez dicho eso, yo creo que las campañas negativas sí son parte fundamental de la democracia. Es que sí son dos temas, ¿no? Que Es no el es más que el tema campañas del sucias, involucramiento del sector privado o de los ciudadanos en las campañas y el otro el tema de las campañas negativas, ¿no? Sí, Una cosa y es del- campaña y- negativa y otra cosa es campaña sucia. Y del dinero También, del ¿no? crimen Creo que hay que organizado diferenciar. en la publicidad. A ver, Andrés, ¿por dónde nos vamos? Muchas gracias. Mira, creo que el tema del dinero ya lo cubrieron bastante bien y déjame tocar el punto que justo estaba mencionando Hernán, que sí es muy importante entender de qué estamos hablando. Hay dos cosas muy distintas. Una es una campaña negativa y otra cosa es una guerra sucia. Y creo que las campañas negativas, coincido contigo, Juan, y creo que con bastante gente, que las campañas negativas son muy importantes. ¿Qué son? Una campaña negativa es hablar de información que refleja negativamente sobre uno de los candidatos, es decir, críticas a dicho candidato o a su propuesta o su plataforma o su organización y demás, pero es negativo. Una campaña negativa tiene fundamentos, no simplemente es decir cosas. Una guerra sucia es agarrar chismes y presentarlos como hechos. El fake news es guerra sucia, inventar cosas, difamar y demás. Y creo que una cosa que ha pasado mucho en esta campaña presidencial en México es que ha habido campaña negativa, pero como está de moda el tema de fake news, en lugar los candidatos de tener
que dar la cara frente a una crítica, una acusación negativa, lo que han hecho es envolverse en el tema, estos fake news, ni lo voy a tocar, esto es guerra sucia. Y creo que, de hecho, la mayoría de las críticas que hemos visto, vemos unas cosas en Facebook y en WhatsApp que son absurdas, que seguramente sí se crea algunas de las gentes. Una cosa que a mí me parece, que a mí me molesta, que quizá te va a sorprender, pero a mí me molesta todas las acusaciones que hay de que Nicolás Maduro y AMLO están operando juntos y Venezuela está metido en Morena para... Porque cada vez que lo leo es que son cuates, es que hay, pero no te presentan nada para soportar eso. Eso para mí es guerra sucia y es ridículo. Pero sí ha habido muchas cosas negativas reales. Los anuncios del PRI de ahorita, ¿qué te parecen, Andrés? Sabes que no los he visto. No, Leo. es que hay uno, Te pido una disculpa, pero no los he visto. Que pues es un peligro para México. El de la ¿no? CENTE. Replicando, Pero exacto. una cosa es el de echar para atrás la reforma educativa. A mí sí me parece válido. Eso es campaña negativa. Si vas a echar, perdón, Sí. y ya me callo. Si decir echar para atrás la reforma educativa es un peligro para México, cuando el señor ha dicho A ver, voy a echarlo para le atrás, voy a pedir eso está muy bien. a nuestro productor Iván a ver si nos los puede conseguir rápido para verlo, porque va más allá de la reforma educativa. También hay una parte como que presentan a López Obrador como violento, ¿no? O sea, a ver si nos Lo los puedes veremos. conseguir, Iván. Ahí te lo dejamos, lo están buscando. Verbalmente es muy violento. No sé si Sí, hablan yo- de yo creo físicamente. que- ¿Quién? No, y López visualmente Obrador. Sí, también. verbalmente es muy violento el señor. Yo creo que hay un cierto... Se ha caído en ciertos excesos de repente en pensar que todo es calumnia. En esto, digamos, comparto en cierta medida tu preocupación, Leo. Me puse a ver hoy, hay 46, ha habido 46 quejas por calumnia en lo que va del proceso electoral. Es mucho. Y quiero decirles que no son solo de Morena, es decir, todos los partidos se han quejado contra todos. De las quejas más ridículas que hay es una, por ejemplo, de el PAN en contra de un senador del PRD por algo que posteó en su cuenta de Facebook. Es decir, obviamente la Comisión de Quejas del INE resolvió que lo que uno postea en sus redes sociales pues está protegido por la libertad de expresión, con toda la razón. Sí. ¿No? Me parece que incluso también Morena, de repente, algunas de sus quejas quizás sean excesivas. Es decir, hay un video donde hay un spot en el cual, no recuerdo el nombre, pero del PRI en contra de Morena, donde desaparecen edificios públicos y es como un día sin edificios públicos, un día sin Sin PRI. desayunos escolares, un día sin... Y entonces por arte de magia desaparecen los desayunos escolares. Y, bueno, digamos, la queja contra eso, pues me parece que quizás sea desproporcionada. Ahora, no me parece tan desproporcionada una queja en contra interpuesta por Napoleón Gómez Urrutia, donde hay un spot en el que se le llama criminal, digamos, cuando Napoleón Gómez Urrutia fue exonerado y no tiene ningún juicio penal pendiente. Es decir, si se hiciera un spot donde apareciera la imagen de Anaya por las acusaciones recientes y se le pusiera criminal, seguramente también el Frente interpondría una queja ante la comisión. Pero la del INE, diferencia ¿no? es que, a ver, yo creo que Napoleón no tiene spots para contestar. Ricardo Anaya sí tiene spots para contestar y decir, esto es una mentira, eso es una calumnia. Pero ¿no? creo que Sí, es que el problema de contestar calumnias es que ya, o sea, en el momento en que te toca el lodo y tú quieres devolver el proyectil, te acabas embarrando las manos. Vi tu artículo del Excelsior, sí. en el que mencionan el caso de John Kerry, que fue un Los héroe, Swiss Boats. un héroe de guerra en Vietnam, Sí. que compitió contra Bush en la segunda vez que Bush hijo se reelige. Y le inventaron una serie de cosas y la persona el autor que John tú entrevistas, dice, no, pues no se defendió bien. Pues no. Pues, pero o sea, a mí sí me No, no se genera, quiso, o sea, fíjate, fue sí me paradójico genera un porque problema dijo, entre guerra es sucia. tan calumnioso, tan mentiroso lo que me están diciendo, Que no me voy a que defender. ni siquiera me voy a defender. Sí, no. Y eso lo hizo creíble. El viejo truco de no voy a dignificar Exacto, esta exacto. calumnia con una respuesta y toma la Perico, perdió la elección y había un porcentaje de la gente que dudaba de su credibilidad. El problema es que sí hay un sector importante de la población que está dispuesto a creer muchas cosas. Me tocó ver los memes que hacían en la propaganda de Hillary y Donald Trump.
y salía una imagen de Jesucristo jugando a vencidas con el diablo. Parecía pues una imagen religiosa sui generis. Pero está bien. Pues sí, pero el diablo decía... A mí yo veo también cosas el diablo decía, pero si Hillary gana, yo gano. Y que alguien pensara que Hillary Clinton representaba al partido satanista norteamericano. ¿Y entonces qué hay que censurarlo o qué? No. Pero sí. Sí, pues sí, es que ahí está el tema. Déjenme, por cierto, pongo el spot del que les hablaba. Es un spot del PRI en contra. Hay que poner muchos spots del PRI para que veamos todos. Vamos a aprovechar el programa para... El PRI en contra de López Obrador y lo analizamos para Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Cancelar la reforma educativa. No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido, el nieto de la maestra Elvester. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. No tengas miedo. Elige miedo o miedo. A ver. Me parece excelente spot y me parece cero guerra sucia y sí me parece campaña negativa. ¿Por qué? Porque está usando, lo vemos ahí, tal cual, citas de López Obrador. Estamos viendo escenas de violencia que tienen que ver con la gente y es muy conocido la posición que ha tomado Andrés Manuel sobre la gente. De hecho, se ha tratado de acercar con ellos en múltiples ocasiones, antes de la campaña y durante. Es muy conocido su rechazo a la reforma educativa y es muy conocido cómo la gente se ha comportado. O sea, creo que simplemente es un spot crítico que no le debe de gustar, pero siento yo... De hecho, creo que demandaron que lo sacaran del aire, creo. No estoy seguro, pero... A mí me parece perfectamente válido. Sí. No editaron los discursos de López Obrador. Él dijo por voluntad propia lo que está citado ahí. Las imágenes no son de Siria o de Irak, son de conflictos magisteriales. Me imagino varios de ellos deben ser en Oaxaca con la gente. Son imágenes editadas, se le añade música para cierto dramatismo, pero no veo ninguna cosa fuera de contexto. Lo que quieren decir es que hay una cercanía con un grupo que sí se ha destacado por tener métodos poco convencionales. ¿Podemos hacer más posts del PRI para ir viendo? No, déjame antes de entrar, porque si hay algo truculento, que es las movilizaciones de la gente no tienen nada que ver con lo que dice López Obrador, que no se ha roto ni un solo vidrio, que son las movilizaciones electorales. Creo que ahí sí hay cierto twist, digamos, ¿no? Pero me extraña que no lo vean, porque es evidente que el spot está queriendo hacer una asociación entre López Obrador y la violencia. Es decir, creo que es claro que se está buscando... O entre López Obrador y la gente. Que es un sindicato violento. Se insinúa que López Obrador, cuando está diciendo que aquí no se ha roto un vidrio, pues que en realidad sí se ha roto porque ha habido actos de violencia y se trata de tramposamente de asociar a López Obrador a eso. Ahora, sería difícil de probar que es un acto de calumnia en términos legales porque, como bien de la forma en la que ha resuelto estos casos la Comisión de Quejas del INE, dicen, para que sea un acto de calumnia tiene que haber una imputación directa e inequívoca de un delito o de hechos falsos, digamos. Una imputación directa e inequívoca de un delito, pues sí, pidieron bajarlo, en este caso. Pidieron bajarlo. Pero con ese sustento no habría ninguna razón para bajarlo. Es difícil legalmente argumentar que es un acto de calumnia. Yo creo que entra en guerra sucia, pero creo que... ¿Es guerra sucia o campaña negativa? Yo creo que esto que vimos es campaña negativa y guerra sucia. ¿Pero qué difamación hay allí? Sí. A ver, estás asociando a Andrés Manuel López Obrador como alguien que está a favor de la violencia, lo cual es pero digamos, López Obrador no tiene falso. El menor pudor de aproximarse a grupos que utilizan estos métodos. Cuando se alía con Nueva Alianza. Perfecto. Que hagan uno, que Morena haga uno sobre el PRI. Está adelante. Antorcha campesina, Pero nos estamos refiriendo a este comercial en específico. Ok. Bueno, yo creo que es guerra sucia. Ahora, creo que legalmente es difícil proceder para, digamos, ¿se vale esto en la democracia? Este tipo. A ver, yo creo que la idea de que mentir es positivo para la democracia es equivocada. Pero ya estás infiriendo que una mentira. Me parece que...
Es que, Me parece que es una Es que ese es el mentira tema de fondo. asociar. ¿Quién juzga que es mentira? Bueno, Sí, no hay. ¿No? O sea, al final le vamos a dejar a un grupo de 3 personas en el INE que diga esto es mentira, esto no. es mentir. O ¿por qué decir no, que López como ustedes Obrador dicen, respalda o promueve actos de violencia? ¿Por qué no confiamos en la inteligencia de la gente de decir que estos o sea, porque en el fondo hay un tema paternalista, de decir, la gente es tan tonta que hay que protegerla. No, de Leo, las porque mentiras. hay un discurso muy bueno de Elizabeth Warren, de la senadora, cuando habla en contra del fallo de Citizens United, donde dice, la gente con más dinero podría inundar la televisión 27 horas al día, aunque el día tenga 24, con spots negativos y calumniosos. Imagínense ustedes la distorsión democrática que esto significa. Es decir, si ahora el Consejo Coordinador Empresarial empieza a comprar spots calumniando a López Obrador, diciendo que Pero no López Obrador es contestaste un mi violento. pregunta. ¿Quién juzga? O sea, ¿por qué no apostarle a la inteligencia de los ciudadanos de decir, siempre y cuando el otro pueda contestar, ¿no? Que López Obrador diga esto miente por ABC y que la gente tome un juicio? ¿Por qué dejárselo a 3 personas que diga esto sí, esto no? Bueno, eso- Andrés, Mira, yo creo que aquí el más liberal soy yo, por cierto, qué barbaridad. Ya me Dios estás mío. convenciendo. Pero es que no A eres ver tan cuánto liberal. dura el Sí, sí, No eres segmento. tan liberal porque No. lo liberal Hoy vienes muy es elocuente. que todas las voces se expresen equitativamente. Sí, Igual eso que una lo persona tenemos un en voto, México. una persona una Pues voz. que López Ustedes Obrador tienen- se después de defienda. mí- que tiene mucho dinero. Después se de exprese. mí, ustedes tienen la mayor cantidad de spots. Después de mí. Ah, yo entendí después de mí. Ustedes Yo dije, quieren- ay, caray. yo no estoy asociado a ningún partido López político. Obrador, pero- la campaña de López Obrador tiene un chorro de spots. Pero, perdón. No, Andrés, van muy Tú, bien, no, ¿eh? a Van ver. muy bien. No, yo lo que les iba a decir es que, mira, creo que spots como el que acabamos de ver, creo que son ese tipo de spots, es campaña negativa y creo que son muy sanos. No guerra sucia. No guerra sucia, de nuevo. Pero no fíjate, estás diciendo, Hernán sí piensa que es guerra sucia. ah, tu pregunta era quién debe juzgar. Mira, hay, como siempre en estas cosas, una zona gris importante que es bastante difícil de determinar por qué camino ir. Lo que creo que sí es terrible es decir cosas como inventar noticias falsas. Es decir, el tema de fake news sí se debe de prohibir por la autoridad. Yo creo que eso Híjole. es el tema. Uy, No, pero ¿cómo lo prohíbes? O sea, ahorita ¿cómo censuras el meme de Jesucristo No lo jugando puedes- a las vencidas con el diablo? Estoy muy de acuerdo que hay muchísimas cosas que no vas a poder ni controlar ni censurar, pero yo creo que el camino que está haciendo, por ejemplo, hoy en día, está empezando Estados Unidos con Facebook, de ir regulando quiénes pueden, o sea, los contenidos, si tienen que pasar por algún proceso de fact-checking o no, creo que es un O sea, tema lo que está siendo útil. verificado Creo en que lo México de me parece verificado fundamental es para la... sí. Es Exacto. de las Verificado es grandes una noticias de la organización democracia no mexicana. gubernamental, no es el Estado. Una Bueno, red de pero organización. ese Exacto. O sea, el tipo de... mercado de las Eso sí. ideas defendiendo la verdad. Precioso, eso me parece muy bien, eso a mí me encanta. Pero no es el A Estado. ver, pero es que una- cuando entra el Estado un en caso, eso, un caso hay un que, sesgo. que mencionó Hernán. Acusan a un candidato de un delito que no cometió. ¿Cómo te defiendes ahí? Y una campaña... Si tú tienes... ¿Cómo te defiendes como candidato? Juan Pardinas miente porque A, B y C, digamos. Y si Juan O que Pardinas diga. tiene 3 pesos para y ¿Por no qué le no? alcanza ni para No, porque pagar un si spot. tienen con el modelo de comunicación ahorita, ese es la posibilidad de contestar los candidatos. No, pero sí hay... Mira, Sí lo tienen. Salvo, hay que decirlo, Margarita, ¿eh? Margarita sí tiene un problema. No, bueno, pues ahí ya de tienes escasos- una de simetría. escasos spots, Y no le voy a dedicar 10 segundos de mi vida a defender a Napoleón Gómez Urrutia, pero no debe tener espacio para... O sea, pueden decir muchísimas cosas de él sin tener que faltar a la verdad diciendo que es un delincuente sentenciado. Hay otro spot Se que pueden dice decir, o sea, tiene un expediente larguísimo de vergüenza que sí me parece gravísimo que lo vayan Hay a otros postular de que que dicen senador. que López Perdón, ¿eh? Obrador está al servicio de los narcotraficantes, ¿no? Por ejemplo, eso es claramente ¿Perdón? calumnioso y muy ¿De dañino. quién es ese? ¿qué dije? Pues es un spot que hizo después del debate, donde sacan una cita de mí diciendo que está al servicio de los narcotraficantes por el tema de la amnistía, digamos. Creo que una cosa así es guerra sucia. Decir que alguien está al servicio de los Y narcotraficantes. se tiene que prohibir. Yo creo que hay que regular ese tipo de Pero cosas. bueno, regularlo como... Regular es prohibir.
en este caso. Hay No que necesariamente, limitar no. ese tipo de cosas, me parece Ahí que es... está, pero- te digo, que- es no. que le empieza a rascar y hay que limitar, hay que restringir, hay que prohibir. Y entonces acaba un grupo de 3 mexicanos Bueno, que no sean un grupo de decidiendo 3. qué podemos ver el resto de los 80 millones de mexicanos. ¿O no? No, eso es lo que tenemos ahorita. Quizás hay que Sí, discutir ya el me estás modelo. convenciendo. Ahí ¿Cuánto, está, ya cuánto te le estoy queda al segmento? Ya está regresando al liberalismo. ¿no? Nunca, nada más nunca te me decir una fui. Lo que cosa. pasa es que el anarcolibertarismo me pone Sí, un poco exacto, tenso. exacto. Bueno, tiene toda ya la nos razón. tenemos que ir. Es muy buen tema. No, Gracias. solamente decir que la prohibición de las campañas sucias no es un tema que venga de la izquierda, que Santiago Krill, que Corral, Sí, que el sí, propio también. Beltrones, que todos ellos fomentaron eso. Sí. Entonces, que decir, como se decía ayer, que la izquierda quiere censurar, me parece que es No, total. eso se refiere A al mí, documental yo te este voy a de decir populismo. Mi punto de vista, Bueno, yo Leo, creo, y discutamos yo creo- después del documental. pero- Yo creo que en el fondo en todos los partidos políticos hay esta visión estatista. Hay una gran escasez de liberales en todos los partidos. Pero lo que Eso es lo que yo diferencia, pienso, pero ya no- lo que diferencia, creo, el caso de Andrés Manuel y de Morena es que hay campañas negativas en su contra que no contestan. Es decir, Sí. se Las se dejan escudan como Kerry. Como Kerry. en el tema. No, No, meten pero por el mismo ejemplo, error en de el Kerry. tema del narco, Sí. con esto de la amnistía, o sea, hay un reportaje que muestra que le entregaron al hermano de López Obrador un cheque de un operador del Chapo Guzmán. Eso es gravísimo. Es un candidato presidencial y su hermano está recibiendo dinero del Chapo Guzmán. ¿Por qué no contesta? Pero eso no ha habido spots, eso es de No ha habido Pequeñito. spots. Pero lo que digo es, lo que digo es que no puedes esconderte diciendo todo esto es guerra sucia y no contestar las cosas. Si hay acusaciones, contéstalas. Bueno, ahí está. Gracias. Sí, amanecimos más liberales de lo Eso, que... me gusta. Ya los estoy convenciendo poquito a poco. De... Poquito no, a poquito. No, bueno. Después de 7 años aquí me convenciste. Leo, las campañas negativas Gracias, también- Juan, Andrés y Hernán. Ya, perdón, Me pero quedé. vienen los chavos. Gracias. Los ¿Y chavos nosotros qué? militantes de partidos políticos. Sí, y oye, se van, ¿nosotros qué? los estatistas se van de ¿Qué- esta mesa. qué inferimos Regresamos de en eso? un momento más. Los Los estatistas. rucos están...